Usted sabe perfectamente cómo está la situación, las finanzas del Estado colombiano. Si tú cambias el dogma neoliberal y permites que el Banco de la República te preste como gobierno, en lugar de pedir prestado a los fondos privados de pensiones a tasas de interés alta o a la banca privada colombiana, que es lo que se denomina el endeudamiento interno, tú puedes prepagar deuda y puedes mejorar las circunstancias fiscales del Estado colombiano. Solo tienes que romper un dogma, que el Banco de la República solo está siendo instrumento público del pueblo colombiano para entregar su poder de emisión a la banca privada en forma de crédito con tasa de interés subsidiada y no al gobierno, que podría hacer lo mismo, permitiendo que el señoreaje de la emisión sea pública y no privada. Lo cierto, doctor Petro, es que al próximo gobierno, le guste o no, le va a tocar unas finanzas públicas complicadas y muy seguramente hacer una reforma tributaria. ¿Por qué no me habla un poco de eso? ¿En qué consistiría su reforma tributaria? En el foro de Fedesarrollo la propuse, no pude encontrar controversia racional de los otros candidatos sobre mi propuesta. Si tú transformas el modelo pensional de la Ley 100 en un modelo de pilares, es decir, parte de las contribuciones que van al fondo privado van a un fondo público para pagar pensiones del IS, que hoy actualmente se pagan con los impuestos de todos los colombianos, o para financiar la renta mínima vital a los adultos mayores que no tienen protección, ahorras automáticamente 8 millones de pesos del presupuesto nacional anual. Es decir, te estoy hablando de casi 2,5 puntos del PIB en ahorro del gasto público. Obviamente a los propietarios de fondos privados no les gusta la tesis, pero es una propuesta hecha por el Banco Mundial, recogida de la experiencia chilena, argentina, se implementa ahora en Brasil, se ha hecho en Suecia, es el país originario, y me parece absolutamente pertinente para las finanzas públicas de Colombia. Si a eso le sumas quitar exenciones que este gobierno regaló. ¿Las eliminaría completamente todas o algunas? No, eso hay que mirarlo, pero sustancialmente eliminaríamos exenciones. Y si a eso le sumas esto que te acabo de mencionar, es decir, el poder de crédito que el Banco de la República puede ejercer para el gobierno a tasa de interés cero, pues te permite, no te digo volvernos boyantes, pero te permite darle una solución de fondo al actual déficit fiscal y te permite, por otras vías, crear el impuesto a la tierra improductiva, hacer del parafiscal un impuesto o una contribución progresiva. Te permite tener las finanzas de la equidad social, que es de lo que se trata en Colombia. ¿Qué haría con el IVA? ¿Qué haría con el impuesto de renta? El impuesto de renta, me gusta la tesis de dividirlo entre impuesto de renta a la empresa y impuesto de renta natural a la persona que saque dividendos de la empresa. Es decir, un menor impuesto de renta a la empresa sí distribuye colocándole el excedente en la persona natural que recibe, el propietario de la empresa. Me gusta porque ayuda a que los fondos empresariales se usen más en la reinversión que en la distribución de utilidades, que me parece importante como política de reactivación económica. ¿Pero lo bajaría la tasa del impuesto de renta? Del 30 sin exenciones. Del 33 al 30. Sin exenciones, que eso significa subirlo en términos reales. ¿Y con el IVA? En sectores económicos. En industrias extractivas, que son las que están generando el tema de la revaluación yo quiero y de recursos naturales no renovables, es decir, que se van a agotar, yo quiero elevar el impuesto de renta al 50%. Uh-huh. ¿Y en materia de tarifa unificada de IVA qué haría? En materia del IVA, y solo si hay un espacio fiscal suficiente, quiero desmontar en las cadenas productivas de alimentos IVAs, de tal manera que me ayude la estrategia fiscal a mi política de reducir precios de alimentos en la búsqueda no solamente de equidad social en términos de acabar el hambre en Colombia, sino en términos de fortalecer un mercado interno que me permita un proceso de industrialización en Colombia. ¿Qué cadenas, por ejemplo? Los básicos, eso se empieza desandando lo hecho.
El proceso tributario colombiano en los últimos 16 años ha afincado su esfuerzo en IVAs, aumentando exenciones en capital, y esos IVAs han ido avanzando en la canasta básica familiar, paulatinamente en las diversas reformas tributarias, pues desandarlo. La última sería la primera cadena productiva en desandar IVAs. Me interesa esto porque quiero que entiendas que el eje central de mi propuesta económica es cambiar un modelo de desarrollo y sustentado en la extracción de hidrocarburos y carbones por un modelo de desarrollo sustentado a partir de la producción más amplia de alimentos y a partir de allí de su industrialización. Estoy absolutamente convencido que la manera de articularnos productivamente con el mundo, que hoy es básicamente carbón, petróleo y cocaína, debe ser precisamente por el calentamiento global progresivo, la producción de alimentos y su industrialización. Creo que por este camino Colombia en el corto y mediano plazo tiene una posibilidad que debe utilizar al máximo. Doctor Petro, ¿acabaría con el impuesto al patrimonio? No, el impuesto al patrimonio se mantiene. ¿Para qué? No empresarial, sino natural, para darle progresividad al sistema fiscal colombiano. La progresividad es el que más tiene, más paga, el que menos tiene, menos paga. Pero para seguir financiando, digamos, seguridad democrática. Eso es una mentira. Decir que el impuesto de patrimonio financia ejércitos es una mentira porque eso es inconstitucional. No hay rentas fijas sino para gasto social. Trataría de volverlo permanente. En esa medida, lo que va el impuesto del patrimonio actual, que es empresarial y personal, va a una caja común, no va al ejército. Va a una caja común, obviamente de ahí salen las diferentes partidas para lo que el gobierno actual gasta. Bueno, en teoría es temporal, ¿no? Pero lo volvería permanente. Sí, permanente y natural, personas naturales. Sí, doctor Petro, ¿qué haría con las zonas francas? Los cambio por el Banco de la Frontera y el Mar. ¿Las zonas francas incluso que ya se adjudicaron? No puedo cambiar contratos. No puede. Pero, no daría más. Pero, sí, porque la zona franca es una zona de exención de impuestos, bajo la creencia de que exceptuando impuestos, casi que flexibilizando trabajo, la idea maquilera, que es una idea bastante anacrónica del trabajo en la economía mundial, pensar que el trabajo es solo fuerza muscular. Esa tesis de disminuir impuestos al empresario y rebajar salarios para usar su fuerza muscular no sirve para la economía colombiana. Yo creo más bien en un Banco de la Frontera y el Mar, que es la transformación del actual Bancoldex, pero un banco de primer piso, que me permita desarrollar la actividad productiva en la frontera de cara a la exportación, que obviamente me obliga a pensar como primera prioridad la comunidad andina, pero estoy absolutamente convencido que un crédito subsidiado para producir con fines de exportación en las fronteras de Colombia, desde Maicao hasta Ipiales, y el mar como un instrumento olvidado por la economía colombiana, pero que es sustancial si queremos desarrollarlo fundamentalmente a partir de lo que hoy es la pesca artesanal y las comunidades afrodescendientes empoderadas con crédito, control del mar y educación profesional para el efecto de este tema de la inteligencia sustancial en todo mi modelo económico, me puede generar muchísima más actividad productiva y exportadora que las zonas francas que tenemos hoy, que básicamente